Este video está hecho para las personas que verdaderamente quieren buscar una solución ante su forma de ser, una solución ante cómo quiere cambiar, cómo podemos cambiar, qué podemos hacer. Entonces yo acá tengo unas herramientas que les puede aportar muchísimo. No solo eso, sino que quizás cuando termine el video puedo dejarles esta herramienta para que puedan implementarlo en sus vidas. Este fue simplemente el inicio, así que vamos a arrancar. Mi primer pregunta, como para romper el hielo, es: ¿alguna vez te pusiste a pensar en cómo te hablas a vos mismo? ¿Cómo te hablas? ¿Te destruís o te construís? Es interesante porque cuando algo te sale mal, ¿qué te decís? O sea, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos hablamos mal. Y nos ocurre y nos pasa. Nos criticamos, nos juzgamos. Y eso con el tiempo va moldeando todo tu autoestima y todas las relaciones sociales que puedas tener. Tu familia, tus amigos, si es que tenemos amigos, tu pareja, si es que tenés pareja, tus conocidos, con personas que probablemente vayas a conocer a lo largo de tu vida. Todo eso está todo interconectado con tu diálogo interno. Imagínense el poder que tiene el autocuestionamiento. Bien, voy a seguir leyendo para que esto sea un poco más organizado, porque verdaderamente es la primera vez que hablo así, de una forma tan cruda. Y bueno, espero que sepan entenderme eso. No es nada fácil para mí y trato de hacerlo desde mi humilde voz y nada más. La forma en que te hablas crea tu identidad, de verdad. Crea tu forma de ser. Cómo te hablas vos, cómo te alimentás con tus frases o tus palabras internas o expresándose, crea tu forma de ser. Si vos te repetís, por ejemplo, soy un desastre o no puedo, siempre me sale mal, no valgo la pena, arruino todo, no soy suficiente, te lo terminás creyendo. Claro, te lo crees. El ser humano se lo cree y actúas desde ese lugar. Pero acá viene lo importante: cuando cambias cómo te hablas, empezás a cambiar tu forma de ser. Sí, o sea, es algo recíproco. Si vos cambias tu forma de ser, es porque cambias tu forma de hablar. Y si vos cambias tu forma de hablar, es porque cambias tu forma de ser. Entonces, ¿por qué ser inseguro o miedoso no es un destino? Porque es algo temporal. No sos así, no naciste establecido siendo miedoso. Eso es algo que va a ocurrir a lo largo de los procesos a lo largo de tu vida. Y eso es algo que hay que tener muy en claro y hay que aceptarlo. Y hay que ser sincero de que verdaderamente vos no sos tal cosa. Si vos estás en una mala situación económica, por ejemplo, no sos pobre. No sos pobre. Estás siendo pobre. O sea, es algo que se puede transitar y es algo que se puede superar, como también otras cosas a lo largo de tu vida. Cambiar tu diálogo interno no es magia. No va a ser algo de hago así, está, y listo, soy así, ya está, que sea lo que Dios quiera. Esto va a afectar a largo plazo tu vida, pero no es algo que puedas cambiarlo de un día al otro. Si es algo que gradualmente vos podés implementar y que podés cambiar para mejor. Tal vez vos te acostumbraste a decir, yo soy así. No, por favor, esa frase no, esa frase no. Pero muchas veces, eso que llamamos forma de ser es solo una reacción que repetiste durante años. Claro, puedes aprender a hablarte distinto, a tener más compasión por vos, a no ser tu peor enemigo. No necesitas que tu cabeza te esté hablando para que vos seas una peor persona. De hecho, vos eso lo puedes cambiar. Y el poder está en el autocuestionamiento. Cambiar tu forma de ser no arranca desde afuera. O sea, vos no podés creer que por algo que sucede afuera va a afectarte internamente. Un ejemplo, ¿no? O sea, obviamente sería lo más normal estar preocupado. No sé si me explico con esto, ¿no? Pero arranca con vos, ¿sí? Con esa voz que nadie más escucha. Hace que esa voz haga poder en vos. Pero para bien, no para mal. Entonces, es la que te acompaña todo el día, de verdad. Cuando te vas a bañar, cuando comes,
de alguna forma u otra, es la que te va a acompañar durante el resto de tu vida. Y por eso me parece que es fundamental arrancar por acá, porque tengo muchísimos videos para explicar de un montón de temas de la vida, desde lo que yo sé, desde mi punto de vista y desde lo que aprendí, obviamente. Puede ser o tu mejor aliada o puede ser tu peor carga, pero eso va a quedar en tu decisión. Y no esperes nada de afuera que haga que te cambie tu forma de ser. Búscala por vos. Y si algo quiero dejarte hoy, es esto. Háblate mejor. Háblate mejor. Porque hablándote mejor, yo estoy bien, voy a estar mejor, sé que el día de mañana puedo, sé que hoy puedo dar un poquito mejor de mí. Hoy un 1% hace que el día de mañana sea el 2%, si también lo hago mañana. Todas esas cosas. Y te vas a empezar a tratar mejor. Y desde ahí todo cambia. Desde ahí todo cambia. No tengo mucho más para decir. Simplemente trátate como tratarías a tu ídolo, por ejemplo. Trátate como si tratarías a la persona que más querés en tu vida. Trátate de verdad como quieras que te traten. No, pero esta persona me grita y bueno, quizás no dependa de vos. Pero quizás hay momentos en los que vos tampoco estás aportando un valor muy bueno. Y todo arranca desde lo que vos crees de vos. Y eso se puede cambiar para bien.